Señor presidente, muy corto, muy concreto. En el transcurso de todo el día hemos escuchado diferentes cuestionamientos, diferentes preguntas que se le hace a los ponentes y también al gobierno, propiamente al señor ministro. Los ponentes poco responden y al señor ministro no se le ha escuchado la voz en absolutamente nada. Está bien que como costumbre, y está muy bien que los ministros vengan a la plenaria en el Congreso de la República cuando se está tramitando leyes desde su cartera. Claro, y ellos vienen a resolver inquietudes, a resolver dudas, inclusive en muchas ocasiones a apoyar de una manera muy técnica a los ponentes. Pero deja mucho que desear el silencio del gobierno, señor ministro. Yo le quiero hacer una pregunta, ministro. Ministro, por favor, le quiero hacer una pregunta a usted franca, sincera y de manera directa. ¿Usted está aquí para resolver inquietudes de los congresistas o usted está aquí para vigilar cómo está votando la bancada de gobierno, los amigos de gobierno? Muchas gracias. Continúa la discusión, tiene la palabra Andrés Forero. Gracias, señor presidente. Pues, representante Berrío, eso fue básicamente lo que sucedió en la Comisión Séptima de la Cámara. Realmente el ministro Jaramillo, cuando asistía, realmente no respondía nada de lo que se le preguntaba. Representante Lopera o representante Mondragón, no sé quién responderá a estos artículos o si será el representante Quevedo. Pero miren, ha sido clara la pregunta que ha hecho el representante Cadavid a propósito del artículo 43, que es el que habla de las entidades de salud del Estado itinerantes. ¿Eso a cargo de quién va a estar en términos presupuestales? Avanza la reforma tributaria. Porque efectivamente, como él señala, se habla aquí de entidades. Entonces sí nos parece que es relevante, sí nos parece que es importante que ustedes nos puedan indicar qué clase de entidad va a ser y a cargo de quién va a estar. Va a estar a cargo del municipio, va a estar a cargo de la nación, va a estar a cargo del departamento. Es fundamental que nos puedan dar esa claridad. Ya el representante Oscar Darío manifestó algunas preocupaciones que ojalá ustedes pudieran aclarar sobre el régimen de contratación de los futuros institutos o instituciones, de salud del Estado, que él señalaba que a pesar de que las empresas sociales del Estado hoy se rigen por el derecho privado, tienen al mismo tiempo que condicionarse a otra clase de principios que son fundamentales para que haya transparencia y eficiencia en la contratación. Por otro lado, vuelvo a insistir, señor presidente, en lo que señalé sobre lo que ha pedido la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que es el talento humano en salud. Ellos no se sienten recogidos, señor presidente, por ese título quinto, por esos artículos que van del 45 al 50. Y en ese sentido, pues me parece un despropósito que cuando ellos pidieron que la totalidad del proyecto no se discutiera en estas sesiones extraordinarias, el gobierno insista en sacar estos artículos sin ninguna legitimidad. Presidente, un minuto más. Termine, representante. Gracias, señor presidente. Por otro lado, a propósito de lo que decía la representante María del Mar Pizarro, representante María del Mar, yo estoy consciente que hubo radicado un texto sobre el anteproyecto que se presentó en la Cámara. Yo lo que le pedí al señor secretario, presidente, y espero que ahora le pida que me lo certifique, es que si hay un aval fiscal radicado, porque esto no es un aval fiscal. Y si se fija, en ese mismo texto se habla de que se necesita que, mire, voy a abrir comillas, dice, en la medida en que las obligaciones corrientes del sector salud acumuladas al cierre del 2024 sean cubiertas según la priorización y definiciones que al respecto realice el Ministerio de Salud y Protección Social con cargo a los recursos de este sector administrativo, es que podrían tratar de dar un concepto positivo, algo que no está sucediendo. Yo he venido diciendo que no han pagado los presupuestos máximos. Mire lo que está pasando con el tema de la UPC, que es insuficiente, que va a ser insuficiente para el próximo año, según ha dado a entender el señor presidente de la República. Entonces, señor presidente, le pido que me certifique si hay o no un aval fiscal de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para este texto que estamos discutiendo. Secretario, por favor, para que certifique. Mientras llega el secretario que salió al baño, seguimos con la intervención de la representante Luz Pastrana. Presidente, hablando de las ICE que serán creadas por asambleas y consejos, como pues ya lo había comentado,
Esas ICE recibirán transferencias directas y el personal para esos institutos, pero también para los CAPS, pero también para todos los prestadores de servicio, ¿se elegirán por concurso? ¿Será por mérito? ¿O vamos a conectar esa vagabundería? Hay un riesgo de mayor politización y ustedes lo saben. Y yo sí no quiero conectar con esa vagabundería. ¿Por qué no mejorar ese aspecto? Ponentes, ¿por qué no mejorar ese aspecto? Porque el tema del mérito sigue sin estudiarse en esta reforma a la salud. Porque antes, cuando eran el faro de la moral, nos hablaban de mérito y ahora ya no es importante el mérito, ya simplemente lo van a decidir los diputados y los concejales a dedo, los gobernadores, los alcaldes, eso va a ser dedocracia. He insistido mucho en el tema del mérito porque he visto cómo con anterioridad nos hablaban de que el mérito era importante y que no tener en cuenta el mérito era conectar con la vagabundería. Insisto en este punto, así como insisto en la poca información que tenemos en temas de financiamiento. Señores ponentes, yo hice unas preguntas, hablé Termine, representante. del artículo 58 y del tema de actualizar los municipios PEDET y SOMAC. Hablé también de cómo se va a hacer esa vigilancia a esas transferencias directas que van a hacer desde las asambleas y los consejos escogiendo las ICE y creándolas además. Y yo no obtengo respuesta, al igual que todos mis compañeros que hemos venido aquí simplemente a dejar prácticamente constancias con cada una de estas proposiciones que estamos dejando al articulado. Yo de verdad sí lamento mucho que el ministro de Salud esté aquí solamente para burlarse de cada una de nuestras intervenciones y no para dar respuestas. Muchas gracias. Tiene la palabra Olga Lucía Velázquez. Gracias, presidente. Solamente para mencionar que la proposición que quedó como constancia se refiere a la formación continua, a los lineamientos y a la formación permanente de los profesionales del área de la salud y hacerle una solicitud especial a los ponentes y a los coordinadores ponentes sobre el artículo 48. Yo sí creo que es fundamental y necesario. Yo sé que no está en este bloque, pero es una solicitud para que podamos llegar a un acuerdo. Hay muchas proposiciones del artículo 48 en diferentes sentidos. Yo también tengo una proposición allí. Lo que yo no quiero es que se llegue a pensar en eliminar este artículo 48 que habla. Bueno, muy bien, un saludo especial. Estamos aquí nuevamente atendiendo a la reforma a la salud, pero además traemos las noticias del día, unas noticias por demás muy interesantes. Como ya viene siendo costumbre con este gobierno, pues tenemos realmente unas noticias de última hora. Por ejemplo, Sandra Ortiz, caso Unidad de Gestión del Riesgo, una de las fichas claves del gobierno. Casi que la vecina de oficina por allá de Presidencia acaba de ser enviada a prisión. Bueno, no propiamente a prisión, pero ya la juez tomó una decisión. Inicialmente iba para prisión, ahora resulta que cambia de decisión y va para una guarnición militar. Como siempre pasa con ellos, terminan supuestamente pagando por sus delitos, pero lo que termina esto en realidad convertido es en unas vacaciones casi que con todo pago. Sin embargo, esto lo que sienta es un precedente. Nos damos cuenta que aquí lo que decían los ministros, el ministro Velasco, él muy airado en todos los medios, de que estaba siendo perseguido, de que todo esto era un montaje de unos criminales, amigos del presidente, que querían dañar el nombre del gobierno para reducir sus penas.
terminó siendo precisamente un montaje, pero al parecer del exministro Velasco, en contra de estas personas que han estado declarando y que prendieron el ventilador. Sandra Ortiz finalmente se toma una decisión, ya vamos a ampliar esta información. No obstante, estamos con el debate sobre la reforma a la salud. Seguimos aquí avanzando. Hoy avanza el segundo debate, recuerden, en sesiones extraordinarias. Por lo que es muy importante que estemos pendientes. Mañana será el último día. Tenemos unas actualizaciones importantes. La primera es que hoy es noche de fútbol y por eso estamos sintonizados más temprano, porque al iniciar el partido, la gran final nacional, Atlético Nacional Deportes Tolima, pues estaríamos suspendiendo la transmisión para pasar ojalá hoy haya buen comportamiento en los estadios o en el estadio puntualmente y no vaya a suceder lo que sucedió el domingo. Pero bueno, de todas maneras estaremos acompañando a los equipos aquí desde la transmisión. Y lo segundo es que quiero empezar este día de noticias con una lectura de una noticia muy importante que salió hoy muy temprano en la mañana, y es precisamente alrededor de lo que podría pasar con la reforma a la salud. Entonces, esto fue un concepto que emitió precisamente una unidad de asistencia legislativa en el Congreso, algo que ha venido ya advirtiendo la oposición en numerosas ocasiones, pero el gobierno ha hecho caso omiso, como siempre, así como hicieron caso omiso con algunos nombramientos a embajadas que después se cayeron en la Corte, así como hicieron caso omiso con la aprobación de la reforma pensional, de la misma que estamos esperando la justicia emita un fallo y ojalá sea un fallo a nuestro favor. Y ahí, cuando digo a nuestro favor, digo a favor de Colombia, porque sabemos que no hay nada más nocivo que esa reforma pensional. Los que somos además cotizantes, que somos, digamos que aportamos al sistema pensional de Pilares. Yo ni siquiera voy a decir que somos beneficiarios, porque eso no es ningún beneficio. Ese sistema de pensión que quiere implantar allá Gustavo Petro, que es una copia de lo que hay en la mayoría de países de la Unión Europea, es claramente perjudicial. Pero además no se puede ni siquiera comparar con el contexto colombiano, porque es que las cargas tributarias para los que vivimos y tributamos en Europa son muy diferentes a las cargas tributarias para los ciudadanos en Colombia. Y fuera de eso, la edad pensional también es muy diferente para nosotros acá comparado con lo que pasa allá. Por lo tanto, termina recaudándose muchísimo más dinero aquí para poder amortiguar ese sistema de pilares, cosa que no pasaría allá. La primera diferencia, por ejemplo, es que aquí nos pensionamos hombres y mujeres a la misma edad. Y eso es muy simple, a los 67. O sea, de entrada hay una diferencia de 10 años con las mujeres y de 5 años con los hombres. Por ciudadano, por ciudadana, calculen ustedes cuánto puede ser la diferencia en materia de recaudo. Entonces, cuando Gustavo Petro sale y dice él muy airado, como siempre, para poder que le crean, que es que en España la pensión está funcionando y nunca pasó nada, pues miente sin sonrojarse, como siempre lo hace él. En España viene un aumento a la edad de pensión de manera gradual, eso ya está aprobado y está en ejecución, pero además se está estudiando cómo reformar el sistema. En Francia pasa exactamente lo mismo y aquí en Irlanda se están empezando a hacer estudios porque efectivamente el sistema de pilares no ha funcionado. Ya se reventó. Entonces, lo que aquí se está reventando y se quiere cambiar, allá se los quieren poner como si fuera una novedad, pero además como si fuera un invento del señor Petro. Entonces, por eso digo, y en eso justifico, yo que he sido usuario, no voy a decir beneficiario, soy usuario del sistema pensional de Pilares, fui usuario del sistema del régimen especial del magisterio a través de la fiduprevisora y fui usuario también del régimen contributivo, régimen general en Colombia a través de las EPS. Y de lejos, al menos mi experiencia personal, me dice que el mejor era a otrora el del magisterio. Hoy el mejor, si me pusieran a escoger entre los tres, sería el de las EPS. Luego también, según estudios,
ha desmejorado mucho desde que este gobierno asumió, porque recuerden el chu. Y bueno, aquí en Irlanda el sistema es muy diferente, inclusive si lo comparamos con España o con Colombia, pero diferente para mal porque no tiene tantos servicios a bajo costo como sí sucede en Colombia o en España. Pero ese no es el tema, esa es la justificación de por qué considero que la reforma pensional es un inconveniente. Luego podríamos ampliar en esa materia. Ahora bien, vamos a leer esta nota que salió esta mañana de alrededor de la reforma a la salud que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso. Ya vamos a volver al Congreso, pero ojo a esto, porque la reforma a la salud podría caerse por vicios de trámite, esto según Unidad de Asistencia Legislativa del Congreso, no según quien les habla. Y a eso Gustavo Petro reaccionó: la ley 100 es una ley ordinaria. Claro, para entonces se podía tramitar vía ley ordinaria porque no había que modificar la Constitución. Pero es que eso lo debería saber Gustavo Petro, que lleva años atornillado en estos cargos públicos y que lleva años teniendo que ver con el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, por supuesto, cuando se tramitó la ley 100, no tenía que ser una ley que no era una ley estatutaria porque no había que modificar la Constitución. Por eso la ley 100 es ordinaria. Pero con las reformas y con los cambios que hemos tenido desde la aprobación de la ley 100 a hoy, si se quiere modificar algo en el sistema de salud, pues se tiene que hacer vía ley estatutaria, una vez que esto modificaría la Constitución. Pero es que esto se viene advirtiendo, lo han advertido congresistas de la oposición, y que a ellos no les crean. Bueno, cualquiera podría decir que al ser congresistas tienen sesgo, que al pertenecer al legislativo tienen sesgo, pero es que también lo han dicho, se han pronunciado expertos en materia jurídica, que nada tienen que ver con el legislativo, pero el gobierno nacional sigue ignorando, así como ignoraron las advertencias alrededor de la reforma tributaria de 2022, la misma que se les ha ido cayendo a poquito. ¿La salud en España no es pública? Sí, la salud en España es pública, pero en estos momentos tiene serias dificultades. Por ejemplo, conozco un caso cercano de una persona que lleva 2 años esperando, hago un paréntesis aquí, esta persona cercana, muy cercana, lleva 2 años esperando que le asignen a un especialista, que le asignen a un neurólogo. Este caso además es particular porque esta persona tiene diagnóstico de Colombia, tiene diagnóstico de Alzheimer. Entonces, cuando viene a España, no le pueden formular medicamentos porque al ser unos medicamentos especiales para el Alzheimer, solo los puede formular un especialista, un neurólogo en este caso. Y al ser la salud pública, como es también, aquí es semi privada, pero al ser pública en España, entonces el especialista lo que hace es que carga la fórmula médica al sistema y eso automáticamente se conecta con las farmacias y la persona va y reclama sus medicamentos en las farmacias, y si tiene las cotizaciones suficientes o si cumple los requisitos para que los medicamentos sean gratuitos, pues se los dan gratuitos, y si no, se los cobran. Luego esta persona viene de Colombia con la fórmula médica de Colombia, en un país donde la salud no fuera pública como lo es en España, le podrían vender los medicamentos con una fórmula médica de otro país. Luego aquí no lo permiten. Tiene que ser un médico que esté bajo el sistema español el que monte la fórmula al sistema. Esta persona tiene lo que llaman médico de cabecera, ¿cierto? Lo que ustedes conocen, que es médico de cabecera, que es el médico de la familia. Va al médico de la familia y el médico de cabecera le dice: mira, lo único que podemos hacer es remitirte al neurólogo para que el neurólogo te vea, vas con tu historia clínica de Colombia, allí tienen que volverle a hacer los exámenes para confirmar que el diagnóstico de Alzheimer efectivamente sí es, y después de que se le apruebe el diagnóstico de Alzheimer, de que se confirme su diagnóstico en Colombia, entonces ya el neurólogo podría empezar a formularle el medicamento. Conclusión, pues lleva 2 años esperando a que el especialista lo vea, y cuando el especialista lo vea no se va a dar por hecho que sí tiene Alzheimer, sino que tiene que ir otra vez para que lo diagnostiquen.
Ese es el sistema en estos momentos. Lastimosamente, si ustedes siguen la política española, pues es una preocupación muy grande en España el tema de la salud y el tema de la pensión. Un sistema de salud que era de los mejores del mundo, ¿cierto? Eso es una gran preocupación. Yo me mantengo en mi posición. Si lo que quieren es acabar con la corrupción, que claramente no lo están haciendo cuando miramos la olmedopolítica, pues lo que hay que hacer es aumentar la veeduría. Pero el sistema de la CPS sirve, ha servido y tiene mucho por mejorar. Y aquí lo más importante es, si se quiere combatir la corrupción, pues entonces vamos a perseguir la corrupción, vamos a aumentar la veeduría, porque está confirmado que hay corrupción en lo público y que hay corrupción en lo privado. ¿Qué porcentajes de deficiencia, Fitness? Me preguntas por el sistema de salud español. Ese porcentaje no lo tengo, no es el campo en el que me especializo, entonces no voy a dar cifras imprecisas. Les cuento simplemente les confirmo, la salud es pública, primero, y segundo, les cuento un caso personal, pues, que conozco de cerca. Pero hasta ahí, no voy la verdad es que no podría dar respuestas irresponsables. Luego me lo puedes dejar de tarea y lo podríamos manejar en el especial de mañana. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Aquí esta advertencia se ha hecho en repetidas ocasiones, que la ley de la reforma a la salud se debe tramitar vía ley estatutaria. La defensa del gobierno siempre es la misma. Yo no sé, seguramente los asesores jurídicos que tienen son los mismos asesores que estuvieron pendientes de la reforma tributaria de 2022 o quizá los mismos que asesoraron a Olmedo López, porque la ley 100, claro que fue una ley ordinaria en su momento, porque para entonces no requería una modificación a la Constitución, por lo tanto no era una ley estatutaria. El mandatario nacional aseguró que persistirán en que el proyecto de ley siga su curso en el Congreso como ley ordinaria y no como ley estatutaria, como lo plantea la Unidad de Asistencia Legislativa del Congreso. En medio del debate de la reforma a la salud, uno de los proyectos bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, se conoció que este proyecto tendría una irregularidad que en el caso de que sea aprobada por el Congreso podría quedar sin efecto constitucional. Según el concepto emitido por la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa de la Cámara, la iniciativa, que se encuentra en segundo debate, fue tramitada como una ley ordinaria, aun cuando su trámite correspondiente debía ser como un proyecto de ley estatutaria. Frente a esta declaración de la dependencia del legislativo, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes cuestionamientos al considerar que la reforma impulsada en 1993 por el entonces congresista Álvaro Uribe Vélez se debatió como ley ordinaria y enfatizó que el proyecto continuará su trámite por esa metodología. Abro comillas, la ley 100 ha sido desde 1993 una ley ordinaria y nosotros estamos reformando la ley 100. La ley estatutaria de la salud seguirá vigente, pues no es nuestro interés reformarla, escribió el mandatario en su cuenta de X. Lo que dice el Congreso sobre la reforma a la salud. En el documento revelado por la representante a la Cámara, Lina María Garrido, del Partido Cambio Radical, se explica que según la ley quinta que rige el Congreso de la República, las leyes estatutarias regulan los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos para su protección. Las tipologías de las leyes estatutarias exigen ser votadas en una sola legislatura con la mayoría absoluta de los congresistas. Precisa control previo de constitucionalidad y cualquier ciudadano puede intervenir para defenderla o impugnarla, se indica en el texto. A su vez, la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa de la Cámara enfatizó en que ese tipo de iniciativas regula derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Aquí es donde tenemos que poner el ojo en el clavo. La Administración de Justicia, la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, incluido el Estatuto de la Oposición y funciones electorales, así como las instituciones y mecanismos de participación. Abro comillas. En conclusión, el proyecto de ley 312 de 2024, Cámara,
por medio del cual se transforma el sistema de salud y se dictan otras disposiciones, obliga el carácter de ley estatutaria en la medida que regula de forma integral, estructural y completa la prestación del derecho fundamental a la salud en todas las personas. Se lee en el documento. Entonces, así va la reforma a la salud. Entre tanto, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia positiva de la reforma a la salud con 84 votos a favor y solo 16 en contra. Recuerden que la Cámara se ha caracterizado en este gobierno, en lo que va de este gobierno, por ser la notaría del gobierno, la notaría de la presidencia. Todo lo que pasa por Cámara, con contadas excepciones como la reforma, la ley de financiamiento de la semana pasada, mal llamada así, reforma tributaria, en realidad fue hundida. De resto, todo lo que pasa por ahí le ponen sello porque ellos son los notarios del presidente. El verdadero control y el verdadero freno se pone en el Senado de la República. Durante la pasada sesión del 17 de diciembre, los congresistas votaron los impedimentos y las proposiciones que pedían archivar o aplazar la discusión del articulado. El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, aseguró que pese a que no se ha aprobado la totalidad del proyecto, sostuvo que es un primer paso para lo que resta de la discusión en las sesiones extraordinarias del Congreso. Recuerden que estas sesiones van hasta el día de mañana. Hoy es la segunda, ya vamos a volver al Congreso y mañana sería la última. Abro comillas, el Congreso de la República se pronunció y esperamos que le responda al pueblo colombiano avanzando en estas sesiones extras para aprobar la reforma. El país necesita una transformación para que no siga ese sistema decadente que básicamente hace que se prioricen los negocios con los recursos de la salud, afirmó el congresista y coordinador ponente de la propuesta. Esto lo dice Alfredo Mondragón desde la comodidad de su curul, en la que se gana 50 millones de pesos mensuales y quien seguramente tiene medicina prepagada. Eso lo dice Alfredo Mondragón, pero ustedes, los ciudadanos de a pie, los que tienen que ir todos los días al médico, pues sabrán si el sistema ha mejorado o desmejorado en los últimos 2 años. Y ustedes sabrán calificar si el sistema antes de 2022 era bueno o era tan deficiente. Los estándares internacionales nos dicen que el sistema es uno de los mejores del mundo. Eso por encima de lo que diga el progresismo y por encima de lo que diga el señor Rodrigo Roballo, que ya nos llegaron por aquí las bodegas a atacarme a mí y no hablar de lo que estamos leyendo y de lo que estamos compartiendo, porque eso es lo que hacen, simplemente ataques ad hominem. Cuando la ignorancia es la que reina, esto es lo que pasa. La paradoja es que Gustavo Petro tiene una nieta que va para la 4ª cirugía, la hija de Andrea Petro. Y nos contaba Andrea Petro hoy que la va a llevar a Colombia porque confía más en el sistema colombiano que en el francés. Esa es la paradoja. Ella, entre líneas, está reconociendo que por lo menos el peor sistema de salud del mundo, como lo dice Gustavo Petro, y las focas que repiten todo lo que él dice desde sus falacias de autoridad, no es tan cierto. Esa es la realidad frente a lo que dijo hoy la señora Andrea Petro, hija del presidente. Que entre otras cosas también les recomiendo que busquen la entrevista que le hicieron a la otra hija del presidente, a Sofía Petro, quien también se pronunció en contra de su padre, diciendo que el machismo le está haciendo mucho daño al gobierno. Y cuando le preguntan que si su padre le escucha, le dice que no, que todavía tiene mucho de hombre. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Se la ganó Gustavo Petro con esos hijos. Los 2 Nicolás con líos en la justicia. Andrea y Sofía criticándole el gobierno. Y esperemos a ver que Antonella crezca, porque pues esa sí sería la tapa, ¿cierto? La más pequeñita también en contra de su padre. Y mientras tanto aquí tenemos unas bodegas que vienen y nos insultan y nos dicen una cosa y nos dicen otra, pero eso sí, no le aportan nada al debate. Abro comillas, íbamos aquí. El país necesita una transformación, coordinador ponente de la propuesta.
No obstante, sectores de oposición sostuvieron que no hubo garantías suficientes para el desarrollo del debate. Efectivamente no las hubo. Ayer vimos parte del debate aquí en nuestro programa y pudimos evidenciar en vivo y en directo que no hubo garantías. Pudimos evidenciar en vivo y en directo los ataques de María Fernanda Carrascal a la representante Pastrana, entre mujeres atacándose, diciendo que en su partido la tenían oprimida y así por el estilo. Ese fue el nivel del debate por parte del pacto histórico. El representante Andrés Forero del Centro Democrático culpó al presidente de la Cámara, Jaime Salamanca, de querer impedir la intervención de los representantes en el debate. Abro comillas, salvo las dos intervenciones de los ponentes, no hubo posibilidad de que ninguno de los demás congresistas pudiera hablar sobre lo que ellos habían presentado. Al final del día, Jaime Raúl Salamanca terminó prestándose para que el gobierno saque de manera pupitreada la reforma, expresó Forero. Pupitreada porque es que una reforma de esta envergadura, con la cantidad de artículos que tiene, no se puede pupitrear en 3 días. Y es falso que sí se ha debatido. Es falso porque es que los textos se debaten en el Congreso. Por fuera del Congreso se socializan. Es muy diferente el debate parlamentario, en donde se vota y se aprueba o se desaprueba, a la socialización en espacios ajenos al Congreso. Entonces, claro, ¿el texto se ha debatido? No. ¿El texto se ha socializado? Sí. En eso tenemos que ser clarísimos. Pero luego ellos se contradicen, porque entonces dicen, es que llevamos 2 años debatiendo el texto. O sea que coincidimos con la señora Catherine Miranda, que recordemos que fue una de las que puso a Petro en la presidencia, cuando ella dice que este texto es igual o peor que el primero presentado por Corcho. La misma queja que tienen las agremiaciones de médicos y científicos cuando dicen que el gobierno se ha negado a incluir sus sugerencias en el texto. Entonces, esto no es ni democracia ni diálogo. No podemos decir que hay diálogo cuando en una mesa se sientan personas distintas a conversar, pero estos, los de aquí, los que piensan diferente, son escuchados, pero por aquí, en donde tiene que plasmarse lo que ellos están diciendo, pues son ignorados, como lo acusaban y por lo que salió la ministra Corcho, que ahora quieren presidenciar. De manera que aquí no estamos, señores, frente a ataques de la oposición. No, aquí estamos frente a argumentos de personas que pusieron a Petro allá en la presidencia en donde está. Tenemos a una Jennifer Pedraza que le hizo campaña a Petro en segunda vuelta, Catherine Miranda, Katy Jubinao. Todas las 3 se pusieron en el bus de la Petroneta en la segunda vuelta, algunas desde la primera. Y son ellas las voces más críticas a este proyecto nocivo. Pero en su momento, Catherine Miranda sirvió tanto que hasta le dieron un cargo dentro de la campaña. Y ahora, cuando ella se declara impedida para votar, para votar o para investigar la campaña del entonces candidato, sale Petro a decir que por ese impedimento se empieza a cocinar el golpe blando. Ustedes pueden creer eso. Pero es que, claro, cuando no se conoce el ordenamiento, el ordenamiento jurídico del país, pues cualquier cosa de estas, cualquier falacia ad hominem o de autoridad que venga de Gustavo Petro, pues va a ser creíble, porque eso sí tiene el tipo, lo dice con toda la convicción del mundo, así como dice que la ley 100 fue una ley ordinaria, entonces esta también puede ser una ley ordinaria, desconociendo todo el marco constitucional que hay detrás de lo que es una ley ordinaria y una ley estatutaria. Por su parte, el presidente de la Cámara se defendió de las acusaciones y señaló, abro comillas, la verdad es que mientras se debatía la ponencia positiva, 2 representantes pidieron verificación del quórum interrumpiendo a la ponente Lopera. Así se hizo.
varios representantes se salieron del recinto, como lo hacían los que hoy gobiernan cuando eran oposición. Recuerden ustedes esos videos todos fabricados, todos caseros, que publicaba el señor Racero, que publicaba el señor Bolívar, cada que desbarataban el quórum. Y es que se les inflaba el ego un poquito y salían a decir que les habían desbaratado el quórum y que se estaban hundiendo las reformas del señor Duque en su momento, o del señor Santos si nos vamos más para atrás. Entonces no puede ser que lo que ellos antes hacían, en lo que eran expertos, ahora lo critiquen y digan que es una distracción, que es una persecución, o peor, que es un golpe blando. Hubo quórum, se siguió con la discusión y se votó. No hay pupitreo. He dado todas las garantías. Ayer seguimos la plenaria en vivo y vimos que no se dieron las garantías. Los que hoy son oposición, que antes eran gobierno, cuando los de la oposición de entonces denunciaban falta de garantías, también salían a decir que habían dado todas las garantías. Y cuando íbamos y veíamos las plenarias, veíamos que en efecto no daban las garantías, pero es que ayer hicimos toda una reflexión alrededor de esto. El sistema es una cloaca y aquí no podemos defender ni a unos ni a otros. Aquí tenemos que hablar es de que estos que hoy gobiernan, llegaron con justa causa denunciando todas las porquerías que pasaban antes y prometiendo que no se iban a repetir. Y adivinen qué, las están exponenciando. En estos momentos vemos lo mismo que pasaba antes, pero en mayor escala. Los que juraron, los que fueron a notaría a firmar y autenticar documentos diciendo que no iban a replicar el modelo, llegaron a replicar el modelo. Y por aquí me dicen, se escuchan ridículos, solo ustedes se creen tanta basura. No, aquí estamos mostrando en vivo y en directo de dónde está saliendo la información. El señor Rodrigo Roballo, pues claro, no tiene nada más que decir, porque es verdad, los criminales que él hoy está defendiendo, la señora Ortiz acaba de ser enviada a prisión. Ya les voy a poner el video después de esta noticia en donde vemos que Sandra Ortiz fue enviada a prisión y esta gente sigue defendiendo criminales que hoy están haciendo lo mismo que hacían los que antes tanto criticaban. Y este es el mismo Rodrigo Roballo, para que recuerden el nombre, que viene aquí a decir que es que yo estoy hablando basura. Pues dígame cuál es la basura. Dígame cuál es la basura. Afortunadamente llegó este gobierno, dice este, sin sonrojarse, y le mostró al pueblo una visión diferente. Claro, le mostró al pueblo otra forma de robar. Le mostró al pueblo que en Colombia todo el mundo tiene derecho a robar. Claro, los que tienen poder, los que estamos aquí, los ciudadanos de a pie. Nosotros somos los que no tenemos derecho a robar, obviamente, porque no tenemos acceso al poder. Nosotros, los ricos, los pobres, los más pobres, los que pagamos el peaje para que esa gente se llene los bolsillos, nosotros sí tenemos que acatar todas las normas y no tenemos derecho a robar. Y llega un gobierno prometiendo cambio, pero lo que iba a mostrar era el cambio en las formas de robar para robar al fin y al cabo. Y ahora me dice el señor Rodrigo Roballo, para que se guarden ese nombre, apúntenlo por ahí, ya quiere perfilarme. Oiga, ya me está acusando de que lo perfilo, pero es que así es este lumpen. Viene aquí a hacerse la víctima. Terminemos de leer aquí el artículo de Infobae para volver al Congreso. La reforma a la salud deberá ser aprobada antes del 19 de diciembre. Esto es mañana, señores. Fecha límite establecida por el gobierno nacional para las sesiones extras en el Congreso. De lo contrario, será archivada y deberá retomar su trámite en el legislativo. Aquí estamos frente a dos cosas. Lo primero es que esto puede ser una estrategia. La negativa del gobierno de pasar la reforma como una ley estatutaria, como tiene que ser, puede ser una estrategia del gobierno para que cuando se caiga en la corte, como lo estamos advirtiendo, salgan a denunciar perfilamientos como el señor Rodrigo Roballo o persecuciones o golpes blandos. Esa es la primera hipótesis que podríamos tener aquí, ¿cierto? Y la segunda es que si esto pasa mañana en la Cámara, como parece que va a pasar, porque la están pupitreando, pues ojalá en el Senado se caiga, y si no se cae en el Senado, pues se debería caer entonces en la Corte. Vamos a regresar al Congreso entonces para ver cómo avanza el debate.
Artículo 45. Fortalecimiento de la oferta institucional para la formación pregradual, posgradual en salud, con el fin de aumentar la oferta de profesionales de salud y también de las ciencias farmacéuticas. ¿Por qué? Si no estimulamos la ciencia farmacéutica, por eso nuestros investigadores se van de nuestro país. Mi hija es investigadora científica y no está en Colombia y allá trabaja en una gran farmacéutica, es médica. Necesitamos, por favor, que se revise y se apruebe esa proposición de la congresista Marta Alfonso. También a quienes dicen que no hay profesionales, aplaudo ese proyecto que no tiene espera, porque aquí habla de ampliación de cupos, docencia, servicio, y va a haber algo histórico, el examen nacional único habilitante para la admisión de la especialidad médico-quirúrgica. Ese es el dolor grande de ofertas de un cupo, de 2 cupos, y se presentan hasta 300 jóvenes médicos que quieren acceder a esas especializaciones. Por esto este proyecto es urgente que lo aprobemos y no podemos seguir aplazándolo. Cierra Alejandro García. Muy bien, ahí escuchamos, pues a ustedes les sorprende que la hija de una persona que milita en la izquierda esté fuera del país. Si es que les encanta el exterior, todos. Gustavo Bolívar, ¿en dónde tiene todas sus propiedades? Las tiene en Miami. ¿Dónde viven los hijos de Gustavo Petro? Pues viven aquí, en Francia, en Italia, en Canadá. Y viene esta señora otra vez a hacerse la víctima diciendo que su hija está en el exterior porque en Colombia no tiene oportunidades. Y por aquí viene otro a decirme que la reforma no se está pupitreando porque lleva 2 años debatiéndose. ¡Falso! La reforma se ha hundido 2 veces y si se ha hundido, han presentado textos nuevos. O es que aquí otra vez, entre líneas, nos están reconociendo mayúsculo torcido. Nos están reconociendo que le quieren ver la cara de estúpidos al país. Se les hunde el texto y vienen y presentan el mismo texto. Y si esa es la realidad, pues claro, lleva 2 años debatiéndose, pero se ha hundido 2 veces y se les tendría que hundir entonces la tercera. Ahora sí entiendo por qué la representante Catherine Miranda, que no es precisamente una representante de oposición, dijo hoy en los medios de comunicación que este texto es peor que el primero presentado por la señora Corcho. Peor, escuchen ustedes, peor. Lo dijo Catherine Miranda, que fue una de las que llevó al presidente Petro a la presidencia. Entonces, aquí me dicen otros que sufra porque la reforma a la salud. No, yo no sufro, a mí me da igual. Yo desde que empezó a oler a Gustavo Petro empaqué mis maletas y me fui a vivir lejos del país. Es que yo sí soy coherente, yo no soy Marvel. Que Marvel dijo, si Petro gana la presidencia me voy. No, yo cuando empezó a oler a Gustavo Petro, cuando se empezaron a hacer los balances y se vio que Gustavo Petro tenía posibilidad de quedar, yo empaqué mis maletas y me fui. De manera que no, yo no estoy sufriendo. Los que sí están sufriendo son los que votaron por Petro y se quedaron allá y ahora no quieren reconocer que el costo de vida está más alto, que el sistema de la salud ha desmejorado y que realmente cambios no se han visto, salvo que pertenezcan a esa población que vive en pobreza extrema, que vive con $1 al día y a ellos se les están dando unos subsidios un poco más altos de lo que se le daba en gobiernos anteriores, porque tampoco es que hayan pasado de 0 subsidio a un subsidio de X cantidad. No, se aumentó el subsidio un poco y eso hay que reconocerlo, porque aquí también reconocemos lo que se hace. Aquí no somos como en otros canales que no se reconoce lo que se hace. Yo siempre he dicho, un presidente que va y se sienta allá en la Casa de Nariño durante 4 años, pues algo tiene que hacer. Yo no soy como ese lumpen petrista que dice que Duque en 4 años no hizo nada y que Santos en 8 tampoco y que Uribe en 8 tampoco. Y vienen ellos y supuestamente en 2 años han hecho mucho. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Aparte de calumniar e injuriar y sí, aprobar, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. Ese ha sido uno de los logros de este gobierno. Otro de los logros del gobierno fue el sistema general de participaciones. Hay unos que pueden o no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero fue un logro del gobierno. Un cambio que se hizo en el gobierno de Gustavo Petro.
Es un cambio, punto. Ya vamos a sentarnos a discutir y a debatir a ver cuáles son nuestras posturas. Pero es un cambio. Acuerdo Escazú, Sistema General de Participaciones, algunos subsidios para la clase baja. Van 3 logros. ¿Qué más se ha hecho? Reforma tributaria en 2022, 4 logros. ¿Algo más? Aquí no vinimos a hablar de Uribe ni vinimos a hablar del pasado. Si quieren hablar del pasado, busquen un canal de historia. Este es un canal de actualidad. Aquí hablé de Uribe y hablé de Duque cuando había que hablar de ellos, cuando eran noticia. Hoy estamos hablando de lo que es noticia, del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo y de cómo se robaron el agua de los niños. El gobierno anterior se robó sin sonrojarse el Internet de los niños. Y este gobierno viene y se roba el agua de los niños. El robo del gobierno anterior fue por 70.000 millones y el de este gobierno por 200.000. Oiga, es que no multiplican por 2, multiplican por 3 y hasta más. Eso sí, ni los anteriores ni estos se sonrojaron. ¿Cambio? Aquí cambio no hemos tenido. Volvamos. Gracias, presidente. Simplemente decir que ha habido realmente falta de claridad en muchos de los temas que se preguntan. No hay respuestas. Hay un silencio que realmente es estridente del ministro de Salud. A mí no es que me encante escucharlo, pero creo que sería lo mínimo que nos responda a las preguntas que le estamos haciendo. Acá hay una mayoría que en tiempos ha logrado avanzar a la fuerza y rápidamente este debate. Yo hubiese al menos esperado que se creara la subcomisión para discutir las más de 500 proposiciones que hemos presentado, pero ni siquiera respuesta se le da a mi compañera Marta Alfonso de proposiciones que presenta, que avalan y desavalan. Acá realmente lo único que uno termina sintiendo es resignación. Dejar esto como constancia, porque lo máximo que podemos ganar al no avalar, al no lograr tener los votos, es ganar un dolor de cabeza ante los gritos de las intervenciones y las discusiones en este ambiente tan tenso que se tiene. Yo quiero dejar un mensaje y es la preocupación en general de satanizar el sector privado como otro colaborador en el alcance o el cumplimiento de los fines del Estado. Mi papá hace 5 años salió de un cáncer y debo agradecer al sistema de salud haber cubierto todo, por lo cual yo creo que hoy el resto de la vida seguiré pagando lo que se cubrió con él. No querer construir sobre lo construido. Presidente, un minuto, por favor, para terminar. Termine, Alejo. No querer construir sobre lo construido, no abrir las discusiones sobre temas técnicos, no respondernos, no llegar a consensos, es quizás la mayor frustración en esta discusión. En algunos casos se dirá que manejando de lo público será mucho mejor. Yo tengo también mis inquietudes sobre esto. Si no, miremos los hospitales regionales, cómo en determinados periodos y en determinadas gobernaciones son desfinanciados, son robados. Esta reforma tiene riesgos de no vigilar los recursos, no tenemos claridad en la financiación, tiene riesgo de politización, de corrupción. Yo quisiera que fuese eso lo que se hablara en la agenda pública, que es lo que sobre todo estamos haciendo acá, e invitar a los compañeros a que la discusión en las redes no nos peguemos de lo pequeño, de los detalles, sino que realmente demos una discusión con altura. Nos estamos quedando en unas discusiones que los que perdemos somos todos nosotros en la altura de este Congreso, de esta corporación y este nivel de debate que se requiere dar. Muy bien, recordemos que el señor Alejandro García, representante a la Cámara por Risaralda, recordemos que es alternativo y también fue de los que votó por Petro. Y ahí escucharon ustedes los argumentos de Alejandro García alrededor de la reforma a la salud. Hay riesgo de corrupción.
Eso es sin duda lo que más nos debería preocupar. Justo hoy que Sandra Ortiz, la consejera presidencial, acaba de ser enviada a prisión. Bueno, después la juez reculó y la envió a una guarnición militar. En estos momentos está bajo custodia de la policía, esperando a ver en cuál de todas las guarniciones militares hay un cupito para ella. Quiero hacer un paréntesis muy corto, y es que aquí tengo a una persona, Giovanni, diciéndome que lo deje subir al directo. Realmente este es un programa de opinión que yo llevo haciendo ya algún tiempo. Hay personas que me siguen de ahora, hay otros que me siguen de hace mucho. Yo llevo como columnista desde el año 2014 y todos los días me tomo el tiempo de revisar cuáles son los acontecimientos más importantes del día para programar mi programa de opinión, ¿cierto? Pues, o mi directo de opinión, porque pues programa no, yo no tengo equipo de producción, yo realmente me dedico a la educación, vivo de la educación y la política es mi pasión, es mi hobby, es mi vicio, y pues eso lo hago en mis tiempos libres, no generándome ningún ingreso, porque en el momento que me empieza a generar ingreso, pues voy a perder la imparcialidad. Tendría que empezar a besarle los pies a algunos, como hacen muchos, y ese no es mi estilo. Yo por eso me garantizo que mi ingreso para vivir sea de una fuente muy diferente a la política. De manera que a Giovanni, al que quiera, le digo, me puede escribir el profesor Hernán @gmail.com y con mucho gusto podemos organizar para que en uno de los programas, el programa es de lunes a viernes a la misma hora, para que en uno de los programas pues pueda participar y podemos debatir sin ningún problema. Pero pues yo no voy a ir subiendo aquí gente sin conocerla, máxime cuando tengo todo el contenido. Todavía me faltan 2 noticias por cubrir. Entonces, no, esto no es como los directos que uno ve por ahí en TikTok, donde uno ve una cantidad de gente insultándose y otra gente por allá sacando pantallazos, y luego los pantallazos se los envían al presidente y el presidente manda a meter gente a la cárcel, como lo hizo con un personaje el año pasado que, entre comillas, lo amenazó. Entonces, como se metieron con Luis XV, entonces Luis XV lo mandó a apresar. No, aquí lo que hacemos es, pues yo me tomo la molestia de mirar cuáles son los acontecimientos más importantes del día y vengo y les comparto mi opinión. Es que yo no informo, yo opino, que es diferente. Si ustedes quieren informar, les sugiero que vayan a las fuentes, ojalá fuentes directas, como hoy, por ejemplo, el Congreso, y contrasten con los medios de comunicación, porque mi objetivo aquí no es informar. El que no sepa distinguir entre informar y opinión, pues realmente tendría que regresar al colegio. Cualquiera que diga que yo estoy desinformando, realmente tendría que regresar al colegio, porque confundir opinión con informar, opinar con informar, eso la verdad es que es un error de nivel de bachillerato. Salvo pues que no tenga el bachillerato, y ya eso sería totalmente entendible. Vamos a mirar lo que pasó con Sandra Ortiz, un video de 1 minuto. Ese recurso de apelación, va a desatar ese recurso de apelación interpuesto por el señor defensor de la señora Sandra Liliana Ortiz Nova, identificada con la cédula 23-913-951, dando esta decisión notificada en estrados y en espera de la información que nos proporcione coordinación para el lugar donde debe quedar recluida la señora Sandra Liliana Nova. Por el momento, como se les ha dicho, Policía Nacional quedará en custodia de ella mientras se asigna y se tiene el conocimiento de esta información que se le ha pedido a coordinación, ya que ellos son los que manejan en sí estas personas privadas de la libertad. Muy bien, aquí escucharon ustedes, la jueza a cargo del caso de Sandra Ortiz. Vengo y les pongo a escuchar directamente a la jueza. Yo no los estoy enviando a ustedes a un artículo de cualquier revista por ahí, ni del gobierno, ni de la oposición. Es directamente la voz de la juez. Ya cada quien saque sus conclusiones, porque por aquí viene Andrés Vargas y dice, pobre patán, obvio desinforma.
pues si usted es tan estúpido, porque yo aquí no tengo filtro tampoco, si usted es tan estúpido que va de canal en TikTok pretendiendo informarse, pues sí, tal vez aquí se va a desinformar, porque aquí no decimos lo que usted quiere oír, eso con seguridad. Y aquí miramos lo que pasa y de acuerdo a lo que pasa yo les digo lo que yo opino. Lo que pasa es un hecho, es un dato que yo no puedo cambiar. Mi opinión es la que es, gústele o no le guste al que no le guste. Eso yo aquí no digo las cosas ni para que suenen bonito ni para que a la gente le guste. Entonces, como pudieron escuchar, la jueza a cargo del caso de Sandra Ortiz, quien fuera la alta consejera para las regiones del gobierno del cambio, el gobierno que está mostrando cómo se podía robar de manera diferente, revocó su decisión inicial porque horas antes fue una audiencia de más de 10 horas, pues yo me tomé la molestia de escucharla toda, más de 10 horas, ella lo que había hecho era enviarla a prisión, ¿cierto? Enviarla a una cárcel, allá donde se deberían enviar todos estos criminales corruptos. Pero la defensa de Sandra Ortiz solicitó que para garantizar el derecho a la vida y toda esta narrativa que ya conocemos, era importante que se le enviara una guarnición militar, allá donde envían a muchos políticos a que pasen unas vacaciones y después salen y se dan la gran vida, como ha pasado con muchos inclusive de la oposición y como pasa con muchos también de este gobierno. Entonces se determina que Ortiz será trasladada a una guarnición militar en lugar de una cárcel, argumentando riesgos para su vida. Ortiz denunció en su momento un complot orquestado desde la presidencia para incriminarla y desviar la atención de otros responsables de corrupción en el caso de la unidad de gestión del riesgo. Pero aquí no se nos puede olvidar, cada que se hable de la unidad de gestión del riesgo, recordemos que se robaron el agua de los niños de La Guajira. Ahora, esta sí es mi opinión. Yo de todo este caso concluyo que se robaron el agua de los niños de La Guajira. Eso es lo que yo concluyo. ¿Quién es? Pues el señor Olmedo López, que era el de la lista de los decentes amigos de Gustavo Petro, y su combo. Esos fueron los que se robaron el agua de los niños de La Guajira. Porque no podemos quedarnos en el caso de la unidad de gestión del riesgo y que la gente se le olvide cuál es ese caso. No, en el gobierno pasado se robaron el internet de los niños. Y en este gobierno dijeron, pues como ellos hicieron eso, vamos a hacer algo peor. Pero lo multiplicamos por 3, hijo de puta. 70.000 millones y aquí se robaron 200.000. Y allá se robaron el internet de los niños y aquí se roban el agua de los niños. Díganme si esto no les genera indignación. Nosotros desde el principio dijimos que este gobierno iba a hacer más de lo... Desde el principio se dijo. Y aquí nadie me puede haber visto a mí en los últimos 10 años haciendo campaña por candidatos puntuales. Nunca podrán encontrar un video mío donde yo les diga voten por este o voten por aquel. Luego sí pueden encontrar muchas columnas, 4 años de columnas criticando el gobierno de Iván Duque y el gobierno de Juan Manuel Santos. 6 años de columnas, perdón, 2 a Santos y 4 a Iván Duque. Entonces aquí no me van a salir con el cuento chimbo y ese refrito de es que yo antes me callaba y ahora sí hablo. No, los que se callan ahora y antes hablaban son ustedes, señores, los que vienen aquí a defender al gobierno del cambio que está mostrando que se puede robar de manera diferente. Ahí lo tienen ustedes. La señora Sandra Ortiz finalmente se toma una decisión y se va a trasladar a una guarnición militar. Pero de todo esto lo que nos tiene que importar es que la juez, tanto la fiscalía como la juez, consideran que Sandra Ortiz es un peligro para la sociedad, como el señor Carlos Alberto Maya en Pereira, y por eso deciden enviarlos o privarlos de la libertad. Volvamos al Congreso a ver qué está pasando. Para los artículos Vamos 40, a adelantar aquí. 41, 43, 45, 47, 40, información en salud, SPUIIS. Lo demás como viene en el informe de ponencia. Para el artículo 40, proposición Vamos a ir avalada adelantando. a Eduardo Sarmiento Hidalgo, que pide los centros de atención primaria en salud, y va a haber también un sostenimiento Habla a el través del representante Fondo Andrés Forero. de Fortalecimiento de Hospitales Públicos
Señor presidente, están planteando básicamente que los centros hospitalarios no van a estar en condiciones de competir en calidad con los hospitalarios públicos, no van a estar en condiciones de competir en calidad con los centros privados. Eso me parece, señor presidente, que es un retroceso en la manera en que concebimos lo que debe ser una entidad pública. Por otro lado, volvemos a insistir en esto, creo que ya se fue el ministro Jaramillo, no lo veo por acá, pero en cualquier caso creo que eso no marca la diferencia porque no nos quiso responder nunca las preguntas que le hicimos, ni en el bloque anterior, ni en este bloque, ni en esta plenaria, ni en la comisión. Pero mire, presidente, aquí volvemos a insistir en estas dudas que quedan a propósito del artículo 43. No nos dicen quién va a financiar estas entidades de salud del Estado itinerantes y no nos dicen qué clase de entidades públicas van a ser. Por otro lado, señor presidente, tema de los artículos del título quinto del personal en salud. Volvemos a insistir, presidente, en que lamentablemente no se tuvo en cuenta la voz de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que es básicamente la que agrupa a las distintas agremiaciones del talento humano en salud. Aquí el gobierno nacional insiste en sacar una reforma de espalda a los actores. Por otro lado, señor presidente. Termine, representante. Gracias, señor presidente. Yo sé que están tratando de darle más facultades en algunas cosas a la superintendencia. Eso puede sonar bien, señor presidente, pero hemos visto lamentablemente que con este gobierno las superintendencias se han convertido en el brazo político del gobierno por medio del cual han terminado afectando a aquellos actores de distintos sistemas, de distintos renglones de la economía que se han atrevido a controvertirlos. En el caso de la Superintendencia de Salud vimos lo que pasó, por ejemplo, con el caso de la EPS Sanitas. Presidente, debo terminar con el tema de la promoción de investigación y producción de vacunas. Entendemos que es importante que se promueva, señor presidente, el tema de la generación de vacunas en el país, pero eso no debe implicar que si hay vacunas alternativas que vienen por fuera del país y son mejores a las que tenemos acá, pues que implique que tengamos que poner en un peligro a los colombianos. Gracias. Katy Jubinao. Vean, colegas, yo sí tengo que lamentar que en esta reforma se esté perdiendo la oportunidad de implementar un verdadero concurso público de méritos para la selección de los gerentes de las ICES. Colombia sabe, ustedes saben perfectamente, que parte de la corrupción del sistema se deriva de la forma en que politiqueramente y de manera corrupta se eligen una y otra vez a los gerentes de los hospitales. Entonces, no vengan a decir que son el gobierno del cambio, cuando en una reforma estructural a la salud no son capaces de darse esta pelea. Algo que también lamento, hablan de formalizar el talento humano en salud y le han prometido al talento humano en salud que con esta reforma se les va a dar dignidad laboral. Carreta. En el concepto fiscal no se incluyeron los 4 billones que cuesta formalizar el talento humano en salud. Estos artículos de todos los que hablan del régimen laboral que ahora van a tener es carreta, es de papel, y que los colombianos lo tengan claro. En buena parte, de hecho, esta reforma es de papel, porque esta reforma no tiene la plata. Pero de verdad, que ilusionen al talento humano en salud con que lo van a formalizar y luego salgan con un chorro de babas y ni siquiera lo incluyen en el concepto fiscal, me parece lamentable. Y lo último que quiero lamentar es que ustedes han argumentado que esta reforma es para solucionar los problemas de la salud en la ruralidad, en la Colombia profunda, y uno hubiera esperado que esta reforma realmente tuviera una propuesta articulada, mucho más desarrollada para un Plan Nacional de Salud Rural. Ustedes dijeron que esta reforma es para la salud rural. De 60 y pico artículos hay un artículo que habla sobre que en 6 meses, después de aprobada la ley, habrá que hacer un Plan Nacional de Salud Rural. Me perdonan, pero eso es una falta de respeto. Muy bien, escucharon ustedes 2 voces, una de la oposición y otra de los independientes, aunque todavía no se han declarado independientes del todo, los señores de la Alianza Verde. Katy Jubinao, recordemos que fue la última que habló y la que más duro habló,
Recordemos que ella llevó a Petro a la presidencia, que ella votó por Petro, pero además fue conocida porque tenía la fundación Trabaja en Vagos, Veeduría, perdón, Trabaja en Vagos, y ahí fue donde empezó a recaudar su nicho electoral para que la votaran y la pudieran elegir en el Congreso. Igual que Ariel Ávila, son personas que hacen unas investigaciones muy rigurosas, muy interesantes, muy buenas por demás, y cuando llegan allá nos damos cuenta que lo que hacían era utilizar esa posición que fueron ganando en la opinión pública para llegar al Congreso. Y hoy, por ejemplo, tenemos a un Ariel que ya no le saca nada al gobierno, ya no investiga, se tendría que volver historiador porque todavía sigue investigando lo de atrás, y eso sí, le consiguió un contratico a su esposa en el Ejecutivo, como lo hemos denunciado en este programa muchas veces. Bueno, él dice que la esposa tenía el mérito para el contrato, claro, así como muchas personas en el país, pero se lo tenían que dar a la esposa de un senador cercano al gobierno. De manera que por aquí nos pregunta Fitness y Salud, nos pregunta General Montoya, juicio por los falsos positivos. ¿Qué opinan? A mí me parece fabuloso, me parece excelente que todo el que sea culpable, y yo soy un respetuoso de las instituciones. Aquí no podemos celebrar, señores, que a Sandra Ortiz la justicia colombiana la esté mandando a la cárcel y criticar que la misma justicia colombiana vaya a mandar al general Montoya a juicio por los falsos positivos que no debieron pasar nunca en el país. Uno es grave, 6.402 también lo es, y de ahí para allá lo que sea, o de ahí para abajo lo que sea. Yo no voy a hablar de números exactos porque vuelvo y digo, no tengo argumentos de juicio. Pero si existieron los falsos positivos, existieron, y si el señor general Montoya tuvo que ver ahí, pues fabuloso que la justicia haga su trabajo y que empiece a demostrarle a este país que la corrupción y que lo ilícito tiene que acabarse, venga de donde venga. De manera que esa es mi opinión. Yo no sé qué opinan los que están en la audiencia, los que nos están viendo. No tengo ni idea, Fitness. Yo siempre hablaré por mí, pero a mí sí me parece fabuloso y vamos a seguir también ese juicio de frente. Y por supuesto que ojalá todo lo que haya pasado alrededor de los falsos positivos siga saliendo a la luz con justicia en mano, señores, no con canales de opinadores, perdón, como yo, como cualquiera, que vienen a incriminar gente simplemente porque eso fue lo que salió por aquí o salió por allá. No, justicia en mano, como mostramos ahorita. Yo no había hablado de Sandra Ortiz hasta hoy. Hoy hablo de Sandra Ortiz porque ya la justicia tomó la decisión. Pude haber también utilizado mi canal muchas veces para hablar de Sandra Ortiz y para ganar seguidores y likes con Sandra Ortiz, pero no, hoy estoy hablando de Sandra Ortiz porque tenemos una decisión, porque la justicia ya tomó la decisión. De manera que con el general Montoya también esperamos que se haga lo propio. Como les comenté, Sandra Ortiz trató en juicio en la fiscalía, trató de ensuciar a Laura Sarabia, diciendo pues que todo había sido un complot en su contra. Y la directora del DAPRE, Laura Sarabia, descalificó estas acusaciones de Sandra, quien denunció irregularidades en la Unión de Gestión del Riesgo y un presunto complot en su contra desde la presidencia. Sarabia calificó estas declaraciones como fantasiosas y defendió su gestión. Recordemos que Sarabia, entre otras cosas, también tiene mucho que explicarle al país alrededor de lo que pasó con Marelvis Mesa. Entonces aquí que no vengan a posar, porque si hay un caso fantasioso en la política de actualidad, es el caso de Marelvis Mesa. Entonces aquí que no nos vengan a vender estos adjetivos, por no decir menos fantasiosos. Sí, es cierto, e inclusive la juez le puso el freno en primera, como le gusta a Quintero, a la señora Ortiz, y le dijo, venga, no, es que usted aquí está diciendo una cantidad de cosas sin pruebas que inclusive pueden incriminarla, entonces no utilice el tiempo para eso. ¿Qué puede probar? Porque además tampoco es el tiempo para su defensa. Aquí estamos es en una audiencia de imputación de cargos y bueno, les recomiendo porque además hoy con las redes sociales todo queda grabado. De manera que les recomiendo que puedan ver la audiencia. Fines me dice, pero la JEP, aparte de la ordinaria,
pero la JEP es aparte de la ordinaria. Sí, yo eso lo tengo claro, Fitness, no sé si me perdí en el contexto. Bueno, Hernán, Ariel, te creo, pero Jubinado. No, bueno, muchas gracias, Fitness, se me olvidó ese caso. Estaba hablando de Ariel y de Jubinado y quedó en el aire como si los hubiera puesto en igualdad de condiciones, y precisamente lo que quería decir era lo que quería resaltar esa diferencia. Tanto Ariel como Jubinado utilizaron ese caudal de opinión que recogieron en tantos años para llegar al Congreso. Ariel no volvió a decir ni mu y Jubinado sigue denunciando y sigue poniendo el dedo en la llaga. Por ahí le están sacando una cantidad de videos porque no tienen nada más que sacarle, porque ayer de manera muy respetuosa estaba vapeando en el Congreso y la cámara la enfocó. Yo no entiendo, la verdad no entiendo una persona que es adulta, que es profesional, que tiene pues una capacidad de raciocinio como la debería tener ella, que hace vapeando dentro de un recinto de estos. De manera que todos los memes y los videos que le están sacando los tiene muy merecidos, aunque ella ya le pidió perdón al país. De manera que sí, yo sí soy un abanderado de que todo el que caiga, todo el que tenga que caer, tiene que caer. Y por último teníamos, hablando de Catherine Miranda, hoy en esa plenaria de la reforma a la salud, les recomiendo mucho, está en el canal del Congreso, en estos momentos está en vivo y en directo, nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero les recomiendo que vayan y busquen, ya debe estar el video en el que a Catherine Miranda se le subieron un poquito los ánimos y terminó sancionada por insultar al presidente de la Cámara. Esto fue durante el debate sobre la reforma a la salud. Ténganlo presente. Recuerden que estamos en extraordinarias, perdiendo el derecho a intervenir en esta discusión clave para la agenda legislativa. Perdimos los que nos estamos oponiendo a la reforma a la salud con unos argumentos, digamos que muy sólidos. Los de gobierno también tendrán unos argumentos que ellos consideran sólidos y ya miraremos en el debate democrático, ojalá un debate bien riguroso que gana, ¿cierto? Pero se pierde una gran voz que le está abriendo los ojos al país alrededor de la reforma. Hoy estuvo, de hecho, en un programa en Semana, que ya no tiene a la señora de la revista Semana, ya tiene al señor de la revista Semana, y por eso miren ustedes que todo era una estrategia de comunicación en contra de la señora de la revista Semana, y todo lo estaban enmarcando en la marca de Semana. Semana de momento no ha cambiado. El estilo, el enfoque ha cambiado un poco, pero el contenido sigue siendo idéntico. Se sigue denunciando, se sigue poniendo el dedo en la llaga, se siguen invitando a los mismos panelistas, pero ahora ya el gobierno no volvió a hablar de la revista Semana, porque el problema no era lo que se denunciaba en Semana, el problema era Vicky Dávila, el problema era el machismo, la persecución a Vicky Dávila. Entonces no volvimos a escuchar que se denuncie lo que está pasando en Semana por cuenta del gobierno. Eso no se volvió a escuchar. Luego siguen persiguiendo la cuenta de Twitter de Vicky Dávila, que Vicky es otra que está buscando utilizar su caudal de seguidores que ha hecho desde la comunicación con el objetivo de llegar a un cargo de elección popular. Ya veremos eso cómo termina. Tenemos antecedentes. A Juan Manuel Santos le salió, bueno, ese es un caso especial porque a él era el candidato de Uribe, bueno, todos conocen la historia, pero por lo menos a Andrés Pastrana le salió muy bien, y de ahí para atrás hay otros casos de ciudadanos que del periodismo saltaron a la política, y bueno, en esa época, cuando no había redes sociales, les salió muy bien. Ya veremos qué pasa con Vicky Dávila. Luego hay casos recientes. JP Hernández, por ejemplo, salta de su canal de YouTube al Congreso. Tenemos también al periodista del Canal 2, que ya no nos acompaña, en paz descanse, también fue el mismo caso. El profesor Tobón también pretendía hacer lo mismo. Si hubiera aspirado por otro partido, seguramente allá estaría sentado en una curul. Le alcanzaron los votos, pero no alcanzó el umbral. De manera que ahí tenemos unos cuantos casos. El caso de Vicky Dávila sería muy interesante analizarlo más adelante para ver cuáles son sus vaticinios. Coincido totalmente con Fitness. Caterina es ambientalista y eso no debe ser así, y así no fuera ambientalista, Fitness. Es que ellos son los que legislan, y de allá, de ese recinto, salió la ley que prohíbe fumar y vapear en establecimientos públicos y en establecimientos cerrados. De manera que eso es una clara violación a la ley.
De hecho, el video es muy diciente yo creo que por aquí lo tengo, permítanme, yo miro a ver si se los puedo poner antes de irnos, porque seguramente muchas personas no lo han visto, es un video muy corto, y ella se alcanza inclusive a asustar cuando la cámara la enfoca, porque además en ese momento le estaban dando la palabra. Por aquí lo tengo, permítanme, lo descargo y se los voy a poner, y bueno, como les digo, los memes que están sacándole a Katy Jubinado son unos memes muy merecidos, porque esto no debería pasar. Jubinado. Observen aquí, pasa al principio. Miren que ahí está vapeando. Ahí la tenemos con el vape. ¿Observan? Esa imagen ya, de hecho, es un meme, ¿cierto? Lo guarda, miren que se pega el susto y Jubinado. empieza a salirse el humo, se ahoga y ya empieza a hablar. La verdad es que eso terminará siendo una anécdota y claro, le salió muy bien en el sentido que todo el país está hablando de ella y llegó a ser tendencia en Twitter. De manera que me parece pues un caso muy cómico, pero lo que más risa me da, aquí sí pues ya hablando de los que hoy son gobierno, es que no se ve nada porque estamos en directo en YouTube y en Facebook, @HernánOpina, y por TikTok pues lastimosamente no puedo transmitir compartiendo pantalla como lo hago desde el computador, porque el estudio de TikTok la verdad es que laguea y se pone muy lento. Entonces los que quieran pueden pasarse a YouTube, aunque ya vamos a terminar, ya me estoy perdiendo el primer minuto del partido de la final. De manera que ahí se los vuelvo a poner, los que están llegando, les vuelvo a poner el video para que vean ustedes cómo fue el episodio por lo menos no se le quedó el micrófono abierto como se le ha quedado a otros. Recuerdan los insultos del senador Robledo en su momento, también cuando le quedó un micrófono abierto, miren. Ahí la llaman, ahí le dan la palabra, obviamente la cámara la enfoca, ella está vapeando, lo guarda porque ve que la cámara la enfoca. Observen que se ahoga y el humo sale. El humo no, eso es vapor. El vapor sale. Jubinado. Miren, ahí se ahogó. Y bueno, ya toma la palabra. Y bueno, es muy chistoso también. Aquí, esto es un caso de análisis muy interesante porque todos los que están a su alrededor son cómplices. O sea, si ella llevaba rato vapeando, porque no habían dicho nada. Porque ella tiene toda una bancada de congresistas a su alrededor que le están siguiendo el juego de vapear en un lugar donde está prohibido vapear. Pero bueno, esa es la anécdota de ayer en el Congreso, y de ahí está pegado el gobierno para sacar memes y para dañarle la reputación a Jubinado, así como cuando la pillaron en otro momento, creo que fue con el representante Polo Polo y le sacaron una foto y eso tampoco cayó bien. Pero pues ya saben ustedes que son nichos poblacionales muy sectarios. ¿Qué pensarán entonces? Imagínense al otro lado cuando ven a un José Félix Lafourcade sentado negociando con los señores del gobierno y el ELN, y por el otro lado a su esposa María Fernanda Cabal hablando las cosas que habla del gobierno y haciendo las denuncias que hace. Pues eso sí que sería motivo de memes y motivo de una cantidad de cosas. De manera ambidiestra. Ok, fitness, ya, ahora sí, ambidiestra. Bueno, eso ahí me reservas del sumario. Hernán, pero decir que no y después que sí y utilizar el periodismo para eso, sí, la verdad es que recuerde que eso ya son periodistas que ya son políticos y se disfrazan de periodistas. Si me permiten opinar, yo no soy periodista, me cubro, ¿cierto? Yo de periodista solamente tengo un tío y unos primos, pero yo no soy periodista. Soy educador de profesión, politólogo también de afición y titulado, pero no me interesa ejercer la política. Y bueno, me dedico a otras cosas. Pero no soy periodista, y hay personas que sí se disfrazan de periodistas para aprovecharse y crear un goodwill y asegurar un caudal electoral. La verdad es que hay que hacer muchas triquiñuelas. Yo por eso no aspiro a la política electoral, porque esos cálculos que hay que hacer como si uno estuviera participando en un multinivel, cual Herbalife o cual Amway, para llegar allá a la última escala. Entonces empiezan aquí en los rangos más bajos,
sin figurar, sin nada, pudiendo ser inclusive los que más capacidades tienen, y se va escalando por ahí, por la escalera, haciendo de todo hasta que llegan a presidente. La verdad es que yo la relación más cercana que puedo hacer del ejercicio de la politiquería es o con los carteles de la mafia, como podemos ver en el caso de la unidad de gestión del riesgo, o con los multiniveles. Y JP, sí, claro, JP es un opinador que también es otro caso, a eso me refería yo. O sea, lo que yo me refiero es que crean una comunidad de seguidores y esa comunidad de seguidores luego se traslada en votos para su elección. Eso la verdad es que está pasando mucho y está pasando alrededor del mundo. Y yo por eso siempre voy a recomendar, primero es que tienen que tener su ideología clara, pero la ideología, nadie es dueño de la ideología. Ni Petro es dueño de la izquierda, ni Uribe es dueño de la derecha. Es más, hay quienes dicen que Uribe no es de derecha, que a mí eso me parece un debate muy interesante. Yo no los voy a descalificar porque yo aquí no estoy para cancelar argumentos, pero pues los que dicen que Uribe no es de derecha, sería muy interesante escuchar cuáles son sus argumentos para decir eso. Pero hay unas derechas tan fuertes en estos momentos que dicen, por ejemplo, eso. Aquí en España pasa lo mismo. Hay quienes dicen que el señor Alberto Núñez Feijóo no es de derecha. Y esos son los que tiran más a la derecha. Pero en España está pasando un fenómeno todavía más diferente. Hay quienes dicen que Santiago Abascal de Vox no es de derecha. Calculen ustedes. Si alguien dice eso es porque hay todavía una derecha más radical. Yo sí siempre lo he dejado abierto. Yo soy de derecha. Luego, eso no me hace seguidor de ningún apellido, ni me interesa nunca defender apellidos. Ese sí, pues no es mi estilo y toco madera porque si de defender apellidos se trata, mejor seguiré enseñando como lo llevo haciendo desde hace 15 años. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy. A los hinchas del Nacional, ojalá les vaya muy bien. A los hinchas del Tolima, que les vaya muy bien. Y a los que asisten al estadio, por favor, queremos buen comportamiento hoy en el estadio, que no se repita la historia del domingo en Cali o la historia de muchos domingos en otros estadios del país. Que vayan y que se diviertan y que gane, por supuesto, el mejor. Yo soy hincha del Deportivo Pereira, así que pocas veces tengo la oportunidad de ver a mi equipo en una final. Por lo tanto, me gusta ver el buen fútbol y hoy vamos a ver al Nacional con el Tolima. Muchas gracias y nos vemos mañana en nuestro siguiente programa.